Le damos la bienvenida a nuestra familia de Facebook también en esta noche. Noche hermosa de palabra del Señor. Noche de familia, noche de estar juntos nuevamente. Y qué lindo que es el Señor, qué lindo que es el Señor. Y quiero compartirles una frase que días atrás escuché que realmente me marcó, ¿no? Y presta atención. Esta frase dice así: al que le falta el temor de Dios, le sobran los temores. La repito, al que le falta el temor de Dios, le sobran los temores. Por eso en esta noche, mis hermanos, mi invitación es a estudiar la palabra del Señor, a entrarnos en este libro bendito para ser instruidos, para ser transformados, para ser cambiados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta de Dios, que todos nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Aleluya, que tengamos el carácter de Cristo. Usted quiere saber cuál es el carácter de Cristo, y allí tiene Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Este mundo vemos que está gobernado por Satanás. No hace falta hablar mucho para ver cómo está la cosa, mi hermano. Y necesitamos realmente volver a la palabra de Dios. Y en esta noche, rapidito vamos allí al capítulo 2 de la primera de Juan, el libro que estamos estudiando. Y yo quiero que hagamos un alto en el capítulo 2, en el verso 6. Y dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Vamos a leer de nuevamente. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Esta es una carta, mis hermanos, para que tengamos seguridad. Y decíamos días atrás que esta carta la podemos dividir en tres partes. Y la primera parte, que podemos ponerle el título de comunión, va desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 11. Ahí la palabra es comunión. Después tenemos la segunda parte, la más corta, que va desde el capítulo 2, verso 12, hasta el capítulo 2, verso 27. O sea, son 15 versículos nada más. Y allí la palabra es unción. Acuérdate, primera parte de esta carta, la palabra es comunión. Somos llamados a tener comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque teniendo comunión con el Padre nos relacionamos con el Espíritu Santo, y ahí sí tenemos la unción de lo alto. La unción es la presencia manifiesta del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, mi hermano. No es una fuerza mágica que desciende del cielo, no es un viento, es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que se manifiesta a través de nuestras vidas, de nuestras palabras. Bendito sea el Señor. Y la tercera parte que podemos dividir esta epístola, esta carta, va desde el capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 5, verso 21, que es el último versículo de esta epístola. Y allí la palabra es vida. Acuérdense, la primera parte, la palabra es comunión. En la siguiente división, la palabra es unción. Y a lo último tenemos la palabra es vida, ¿no es cierto? Pero también pudiera ser otra palabra, verdad, ¿no es cierto? Que es la verdad del nuevo nacimiento en Cristo, la verdad del poder de ser hechos hijos de Dios, con todos los derechos que el ser hijos de Dios nos da. Bendito sea el Señor. Pero hay una cosa, mi hermano dice, el que dice que permanece en Él. En esta noche yo los estoy invitando
me he tomado el atrevimiento de dirigir este tiempo, de compartir la palabra del Señor. ¿No es cierto? Sí, yo he preparado, he tenido estudios, pero lo más importante, mi hermano, es que en esta noche, y préstame atención, mi hermano, es que estemos conectados a la fuente. Yo en esta noche, mientras ustedes me están esperando allí con paciencia, yo me voy a correr un cachito y voy a traer algo. Un segundito. Ya lo traje, ¿no es cierto? Para los que me están escuchando por teléfono, tengo en mi mano izquierda, una botella de agua. ¿No es cierto? No le voy a decir la marca, porque no nos pagan publicidad, ¿no es cierto? Una botella de agua. Ahora, ¿por qué yo tengo esta botella de agua? Es muy simple, mis hermanos. Yo tengo esta botella de agua que acá dice que es agua de manantial. Pero ¿saben por qué tengo la botella esta de agua? Porque estoy lejos del manantial. Si yo estuviera al lado del manantial o estuviera en el manantial, yo no tendría que andar tomando agua de una botella de plástico. Y mis hermanos, préstame atención. Nosotros necesitamos estar conectados con la fuente de la vida, que es el Espíritu de Dios. No beber embotellado, no beber cosas del ayer, no beber productos del estudio. Pablo mismo dijo: cuando fui a vosotros me propuse no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! Y en esta noche decía, estoy compartiendo la palabra. ¿Por qué? Porque un día Dios me llamó y fue confirmando a través de los años, ¿no es cierto?, verdaderos hombres de Dios que reconocieron. Es más, yo no quería hacer esto y ellos me dijeron: tenés que dedicarte a compartir la palabra del Señor, a enseñar la palabra del Señor. Yo siempre decía, estos hombres están locos, pero bueno, acá estoy, bendita locura. Pude obedecer al Señor y la verdad que es hermoso poder compartir la palabra. Y decía, la primera cosa que yo les quiero dejar, el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo. La vida cristiana no es otra cosa que Dios, cuando escuchó tu declaración de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, Él te tomó y te puso en Cristo Jesús. Aleluya. Él te conectó a Cristo, te unió a Él, para que la vida de su Hijo fluya a tu vida y puedas vivir la vida cristiana. Mi hermano, la vida cristiana no se puede vivir en la fe, en la fuerza del hombre, en la sabiduría humana. Se necesita el poder de Dios para realmente estar en la vida cristiana, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, muy lindo, dice, pero hermano, usted o señor Luis, pero ¿quién me garantiza que lo que usted dice no es un palabrero más? Porque hay muchos palabreros, ¿no es cierto? Y yo te puedo decir una cosa, lo que te garantiza que yo no soy un palabrero, que no te estoy haciendo perder el tiempo, es que dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en Él. Primera condición para estar en la verdad es permanecer en Cristo. Por supuesto, no podemos permanecer en algo en el cual no hemos entrado. Yo permanezco dentro de mi casa porque hoy, cuando vine del trabajo, entré en mi casa, penetré en mi casa. Y por eso Cristo te abre las manos y te dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Aleluya. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Yo entraré a Él, no dice a su casa, a Él, en Él. Y cenaré con Él, comunión íntima, mi hermano, aleluya. Primer punto de esta carta, comunión íntima. Participación de la misma vida de Dios. Y dice, el que dice que permanece en Él, el que no macanea, como dicen en Córdoba, es porque anda como Él anduvo.
¿Cómo anduvo Jesús? A Jesús anduvo en amor. Jesús vivió para hacer la voluntad del Padre. Jesús tuvo comunión con el Padre. Jesús fue un hombre de oración y de predicación de la palabra. Aleluya. Cuando hubo necesidades, Él multiplicó. Ahora note una cosa, Él no dio pan de la nada. Él tomó lo que le dieron en la mano y Él lo multiplicó. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, mis hermanos, permanecer en Él, andar en amor, pero dice otra cosa, el que dice que tiene comunión con el Padre y está en pecado, es mentiroso. La comunión con Dios es una comunión fuera del pecado, la limpieza de la sangre de Cristo Jesús, confesión de pecado. Para ser salvos necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor, aleluya, y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Esa es la condición para ser salvos. Pero ahora, para permanecer en la comunión, nosotros tenemos que confesar los pecados. No podemos esconder pecados, tienen que ser quitados de nuestra vida y la manera de quitar los pecados es la confesión. Pero hay que reconocer, ya basta de andar, aquí hay una palabra de Dios, mi hermano, basta de andar excusando, de andar diciendo, pero lo que me hicieron, esto otro, no. Es pecado, mi hermano, ¿no es cierto? Y confesar el pecado. El único pecado que el Señor no limpia es el pecado que no se confiesa. Bendito sea el nombre del Señor. Él te limpia de todo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora me dice, bueno hermano, algo estuvo hablando el viernes pasado acerca de lo que es el pecado, errar el blanco, ¿no es cierto? Quedarse corto del propósito de Dios. Pero también yo te digo, el pecado es una naturaleza, que la cual tenés que ir a la cruz. Cristo murió en la cruz para que tú pudieras morir a tu vieja, a tu naturaleza humana, caída, pecaminosa. ¿Sabes por qué? Porque si no te conviertes al Señor, si no rindes tu vida a Cristo, estás viviendo en la naturaleza heredada de Adán. Y esa naturaleza, vas a ver si no es así. Yo te lo paso a describir un poquito. No soy médico, pero te puedo dar el diagnóstico del pecado. Vos sos espíritu, ¿no es cierto? Sos alma y tenés un cuerpo. O usted, ¿no es cierto? Si prefiere. Tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El espíritu es el soplo de Dios que Dios te ha dado para que entres en comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando no estabas sin Cristo, estabas muerto espiritualmente hablando, ¿no es cierto? No podías percibir a Dios, pero estabas mayormente en tu alma. Y el alma está compuesta por la voluntad, las emociones y el intelecto, ¿no es cierto? Ahora fíjense una cosa, decía, el pecado es una enfermedad del alma. En el intelecto lo vemos a través de la incredulidad. Te cuesta creer lo de Dios. Y vaya, si nosotros que hemos nacido de nuevo, que estamos en la iglesia, que conocemos la Biblia durante años, todavía seguimos luchando con las dudas. ¿Qué más para aquel que no ha conocido al Señor? Esas dudas van a ser quitadas cuando leas y cuando estudies la palabra del Señor y te dejes instruir por aquellos hombres y aquellas mujeres que Dios ha puesto en el cuerpo para instruir a los hermanos, para perfeccionarlos para la obra. Decía, en el intelecto, en la parte del raciocinio intelectual, el pecado se manifiesta por incredulidad, la incapacidad para creerle a Dios. Pero después tenemos la parte de las emociones, de los sentimientos. Está enfermo el hombre, el alma está enferma. ¿Por qué? Porque el hombre es indiferente al amor de Dios. No podemos experimentar el amor de Dios. Yo cuando me pongo a meditar en el amor, cuánto Dios me ha amado, como dice aquel viejo himno, qué amor tan grande mostró Cristo en el Calvario, que con su sangre me redimió. Aleluya, y ahora canto perdonado y salvado. Y un día pronto yo también le habré de ver, aleluya, gloria a Dios. Es glorioso, mi hermano, no te pierdas esto. Te exhorto de corazón, sinceramente, recibe a Jesucristo.
para que te dé la nueva naturaleza, la nueva vida, la vida de Dios, mi hermano. No es cualquier cosa. Hermano, deja ya de que el diablo te siga engañando, de que va a ser difícil, que va a ser imposible. Rompe, animate. Dice que el reino de los cielos sufre violencia. Pero te voy a corregir, no dice los valientes, sino los violentos. Aquel que se le calentó la sangre, ¿no es cierto? Tenés que hacer una decisión y decir, yo vengo y tomo el reino de los cielos que el Señor me está dando. Bendito sea el Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Cadenas se rompen en esta noche. Venimos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea. Podemos experimentar el amor de Dios. Y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que yo, 69 años de edad, mi hermano, trabajando duro todo el día, ¿no es cierto? Porque acá en Miami no todo es playa. Hay laburo, ¿no es cierto? Por más que ahora venga Messi acá a Miami, seguimos laburando, seguimos trabajando y duro. Y dice, ¿cómo es posible que un viejo trabajando todo el día, corriendo allí, sin aire acondicionado, en un galpón, un warehouse, ahora tenga ganas de venir a estar compartiendo la palabra del Señor? Es el amor de Dios que nos constriñe, que nos lleva, que nos mueve, que no nos deja estar tranquilos. Y sabiendo esto, que el amor de Dios nos constriñe, os rogamos, reconciliaos con Dios, decía Pablo. Y en esta noche yo te digo, ánimo, mi hermano, reconcíliate con el Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero también vemos que es una enfermedad del alma el pecado. ¿Por qué? Porque la voluntad está enferma. No queremos ni podemos sujetarnos a Dios, no podemos obedecer a Dios. Ustedes saben que, si bien es cierto, a Jesús lo enviaron a la cruz por envidia a los religiosos, que tremendo, los que tenían una Biblia en la mano, los que tenían las Escrituras en la mano, fueron los que lo condenaron, porque dice, la gente se va detrás de él. Tengamos cuidado, hermano, cuando nos ponemos tristes porque otro tiene más éxito que uno. Eso se llama envidia. Y a Jesús lo mandaron a la cruz por envidia. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo murió en la cruz? Es por el cartel que le colgó Poncio Pilato allí. ¿Se acuerdan? Aquellas palabritas que nosotros de chicos veíamos en el crucifijo. INRI. ¿No es cierto? Que quiere decir Jesús, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Por qué? Porque la multitud, ustedes saben, esa multitud, esa turba que estaba allí amotinada, diciendo, no queremos que este reine. No tenemos más rey que César. Miren la estupidez que vinieron a decir. No queremos que este reine. Y seguimos con el mismo problema. Nos cuesta agachar la cabeza ante Dios. Nos cuesta reconocer el señorío de Cristo. Nos cuesta reconocer que somos de Él, por Él y para Él. Nos cuesta, mi hermano, por eso muchas veces estamos con problemas. ¿Por qué el mundo está en problemas? ¿Por qué hay tantos problemas de femicidios hoy por hoy? Porque hay una lucha. Porque hay un mundo que está sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y miren cómo está, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Rebelión contra Dios. Ah, yo no quiero que este me mande. Ah, pero yo no quiero. No. Dios te saca del pecado. Dios sana tu alma. Aleluya. Dios restaura. Como dice el salmista. Confortarás mi alma, restauras mi alma. Aleluya. Esta alma que fue creada por Dios para que nos deleitáramos en Él. Después, cuando el hombre pecó, se andaba escondiendo de Dios. Estaba incómodo delante de Dios. Como te pasa a ti, como nos pasa a nosotros. Pero tanto Dios, ya es tanto fanático. No, es que Dios es la vida misma, es el aire que respiramos, mi hermano. Dios lo es todo. Si Dios no es todo en tu vida, no es nada. ¿Me vas siguiendo? Me gustó esta frase.
si Dios no es todo en tu vida, no es nada. Dios tiene que ser todo en tu vida. Para esto vino Cristo, para hacer posible esa verdad de que Él se va a meter en tu vida y Él va a ser el que te va a transformar, porque es la vida de Él la que va a morar dentro tuyo y te va a llevar a estar sujeto a Dios. Amén. ¿Y sabes por qué? Porque acá viene un desafío muy grande. Porque dice que el que no ama a su hermano todavía está en tiniebla. Es más, Santiago dice, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Y acá hay una cosa importante. Nosotros los seres humanos amamos o aborrecemos a la gente de acuerdo a lo que la gente hace. ¿Sí o no? Ah, no, esa persona es fácil de amar. Ay, 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 cuando pisan los callos, cuando dice hay que orar por las autoridades, ¿no es cierto? Y si el que está en la autoridad no es de mi predilección, ay, 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 ¿no es cierto? Nos pasaba en Argentina con los peronistas y los radicales, ahora serán los kirchneristas, ¿no es cierto? Y o los otros, ¿cómo es de Cambiemos? Ya ni me acuerdo, ¿no es cierto? Pero sí, mis hermanos, ¿cómo se puede hacer eso? Y es la vida de Cristo en nosotros, mi hermano. Es la vida de Cristo, mi hermano. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. No es porque nosotros somos amor, Dios es amor. Y cuando yo recibo la vida de Dios, recibo esa vida que es amor. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mi hermano, la primera condición para andar en la unción es amar a los hermanos. Queremos poder, queremos discernimiento, queremos milagro. Pero vaya si no es un milagro bien grande el amar. En un mundo que está cada vez más lleno de odio. ¿Cómo hago para amar en un mundo donde la gente cada vez más odiosa? Yo no he visto tanto odio, tanto resentimiento cuando se habla de política acá en Estados Unidos. Cómo se encienden las pasiones. Y yo creo que en todos lados debe ser lo mismo, ¿no es cierto? A mí siempre me gusta pensar de esta manera. Dios me amó, Dios me ama, no por quien soy yo. Dios me ama por quien es Él. Y yo también tengo que amar a mi prójimo, no por quién es mi prójimo, ni lo que hace mi prójimo, sino por quién soy yo. Un hijo de Dios, alguien que ha recibido la naturaleza de Dios. Yo no puedo pretender andar en la unción y cortar el suministro de amor hacia mis semejantes. ¿Me va siguiendo? Tengamos cuidado, mis hermanos. Se puede hablar del pecado, pero sin condenar a nadie, sin atacar a nadie. Gloria a Dios. Y orar por otras personas es interceder, es ponernos en el medio. ¿Para qué cosa? Para detener el juicio, a fin de que Dios tenga misericordia de esas personas. No para decir, dale, dale duro, Dios. No. Tengamos cuidado, mi hermano. No estamos santificando el nombre de Dios. Su bandera sobre mí es amor, dice Nehemías, ¿no es cierto? Oseas, no Nehemías. Gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, con esto en mente. Aleluya. Verso 11, capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla. Y préstame atención, mi hermano. ¿Cuántas veces oramos porque no vemos las cosas con claridad? No vemos la voluntad de Dios y estamos orando. Señor, revélame tu voluntad, muéstrame cuál es el camino. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Tiene la luz apagada. Decime cuando tenés la luz apagada. ¿Podés ver bien? ¿Podés ver dónde vas? Me acuerdo años atrás, muchos años atrás, yo tenía la costumbre, venía de trabajar y de tirarme en la cama del dormitorio sin prender la luz. Y ese día vengo
con la luz apagada y me tiro en la cama. Y no fue sorpresa tan desagradable que me pegué semejante golpe contra la boca. Resulta que Alicia había estado limpiando y había puesto un banquito sobre la cama. Yo me iba a enojar con Alicia. No, si el bobo fui yo que no prendí la luz, ¿no es cierto? Di por hecho que yo siempre iba y andaba con la boca hinchada, ¿no es cierto? Como dicen los cubanos, con la bemba. Gloria a Dios. Escúchame, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Querés conocer la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios se haga más clara en tu vida. Empezá a amar, no cuesta nada. Dios es amor, Dios se ha derramado de su amor en tu corazón. Aunque diga, hoy no lo siento. No, pero siento una cosa. Veo a una persona y hoy siento algo acá contra ese. Eso no es del Espíritu Santo, mi hermano. Tenemos que amar. Ahora, ojo, si yo, presta atención, acá hay una palabra de Dios, mi hermano, vamos a crecer en la fe con esto. Si yo amo a todos, Dios no va a dejar que yo sea un tonto y que sea engañado, porque ya vamos a ver que la unción vino para enseñarnos todas las cosas. Y vino para que sepamos del anticristo. ¿Me va siguiendo? Mi trabajo es amar a los otros. Y Dios va a decir, tened cuidado, que ese es un engañador, que ese es un impostor, ¿no es cierto? Pero mi tarea es amar. No decir, no, yo no lo puedo amar porque Dios me muestra esto y esto. No, no, no. Ama a tus enemigos. ¿Lo consideras un enemigo? Amad a vuestros enemigos. Y aquí hay una palabra que por favor la recibamos. Amar a nuestros enemigos, mi hermano, dice la Biblia. Al que te hiera en una mejilla, presentale también la otra. ¿Por qué no vemos a Dios obrando en nuestros países? Porque seguimos defendiéndonos por nosotros mismos, seguimos luchando con el brazo de carne, mi hermano. Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hijitos, acá me habla de los recién nacidos, aquellos que han nacido de nuevo por el Evangelio, y sus pecados han sido perdonados. Acá hay una primera cosa. ¿Cómo puedo saber que permanezco en el Señor? Mis pecados han sido perdonados. Aleluya. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, aleluya. No por lo que yo hice, por su nombre. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo que me da perdón de pecado. Aleluya. Y a veces decimos el arrepentimiento, pero yo te voy a ponerlo de esta manera. Dios me perdona los pecados, dice, por su nombre. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando yo creo en Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, y perdés, cuidado que viene el arrepentimiento, porque no podés ver la obra de Cristo y quedarte indiferente. Han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Mi hermano, la primera etapa en la vida cristiana es nuestros pecados han sido perdonados. Ya nuestra vida no tiene que ser una lucha con el pecado y que cada día que el pecado. Ya tengo que empezar a crecer y ya tengo que empezar ya no a estar ocupado en mi lucha con el pecado, sino a ¿qué? A conocer aquel que es desde el principio, lo que era desde el principio, dice. Esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Perdón de pecado, conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes, ya va creciendo, ¿no es cierto? Porque habéis vencido al maligno. Aleluya. Primero
he sido perdonado de mis pecados. El pecado era lo que me llevaba esclavo a estar bajo el dominio de Satanás. Pero un día el Señor me perdonó y ahora yo entré en comunión con Jesucristo. Jesucristo vive en mí y ahora tengo el poder para vencer a Satanás. Aleluya. Y ellos le han vencido mediante la sangre del Cordero, dice la palabra del Señor, y con la palabra del testimonio de sus bocas. Aleluya. Y dice, y no amaron sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que a veces no tenemos victoria en la vida espiritual porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. Estamos demasiado ocupados con nosotros mismos. Dice, si te encargaras de conocer más a Cristo, de dedicarle más tiempo a Cristo, vas a ver que no tendrías menos problemas, tu vida sería más simple. No tendrías tanta lucha con los huesos, con las artritis y con esto y con aquello. Dice la palabra del Señor, ocúpate de Cristo, mi hermano. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Acuérdense que primero habla de los hijitos, que los pecados les fueron perdonados. Pero ahora habla de los hijitos conocidos al Padre. Aleluya, conociendo a Cristo somos salvos, pero conociendo al Padre tenemos herencia. Aleluya, gloria al nombre del Señor. La herencia viene del Padre. Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dijo bien claro, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Todas las cosas son del Padre. Jesús lo dijo. Todas las cosas son tuyas, Padre. Aleluya. Y me las has dado, dice. Cuando conocemos al Padre, empezamos a disfrutar de nuestras posesiones, mi hermano. Porque el Hijo, Dios nos hace hijos para que tengamos posesión en Él, para que tengamos herencia juntamente con los santificados. No una vida de pobreza, no una vida mezquina, sino una vida de gozo, una vida abundante, dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y acá está la clave. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Querés saber si permaneces en Cristo? Otra señal es que la palabra de Dios permanece en ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué luchó el Señor Jesucristo contra la tentación? Proclamando la palabra de Dios. Él la conocía, la palabra, y cuando llegó el momento supo qué versículo usar. No se puso a leer el Salmo 100. Imagínese Jesús en la tentación. Si se hubiera puesto a leer el Salmo 119 o un capítulo de la Biblia, no. Allá viene el Señor guiado por el Espíritu Santo y le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Somos fuertes porque conocemos la palabra del Señor. Y déjeme hacerle una aclaración, una acotación, mi hermano. Ustedes saben, la iglesia primitiva, la iglesia que más creció, que dio vuelta el mundo patas para arriba en aquella época, no tenía ni la Biblia, porque eran muy pocos los que podían tener la Biblia. Entonces ellos iban a la sinagoga o iban al templo y allí podían escuchar y tenían que tomar nota y memorizar, porque la mayoría no sabía escribir ni leer. Entonces tenían que memorizar, no estaban perdiendo el tiempo, no estaban abriendo la boca y cuando se estaba compartiendo la palabra del Señor, estaban tratando de fijar en sus mentes esa palabra, porque ellos sabían que esa palabra era la vida para ellos, ¿no es cierto? No tenían nada, no tenían tantos libros como nosotros, no tenían versiones de la Biblia y ahora nosotros queremos decirle a la gente, cuanta más versiones de la Biblia tenga, más va a entender la palabra del Señor o va a tener más confusión. Mi hermano, es hora de que lo digamos. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo.
Y es Él el que la interpreta. Es Él el que te la revela. Es Él el que ilumina tu entendimiento para recibir la palabra del Señor. ¿Me vas siguiendo? Gloria al nombre del Señor. O sea, mi hermano, si yo tuviera que estudiar este pasaje de la Biblia, préstame atención, podría tener todo este cuarto lleno de versiones de la Biblia, me las pasaría cotejando y llegaría el momento que traería en duda cuál es la verdad, cuál es la verdadera. No pasa por ahí, mi hermano. La cosa pasa por ir de rodillas delante del Señor y decirle: Padre, explícame tu palabra. Revélame tu palabra, ilumina mi entendimiento para recibir. Dice que el que quiera hacer la voluntad del Padre conocerá la verdad, dice la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo? Y mire que yo tengo libros, pero Eclesiastés mismo dice: en vano está hacer muchos libros, basta, hay una sola cosa, teme a Dios, dice la palabra. Entonces, mi hermano, seamos claros, la Biblia en nuestra mano y el Espíritu Santo sobre nuestra vida iluminándome, así como yo tengo estas luces en esta noche, porque si no tuviera estas luces yo no podría ver porque estaría oscuro acá. Las luces me iluminan la Biblia físicamente para que yo pueda pasar la vista sobre el escrito enterándome del contenido. Pero en lo espiritual es el Espíritu Santo, la luz de ese candelero divino que estaba en el lugar santo, el que traía la iluminación para la ministración del Señor. Y allí está, tenemos que tener más tiempo a solas con Dios, más tiempo de dependencia del Espíritu Santo, mi hermano, que es el que nos va a enseñar, más tiempo de comunión con Jesús para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro carácter sea formado. ¿No es cierto? Ahora fíjense, y el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, la pregunta típica cuando llegamos a este versículo: ¿cómo es eso que Juan, el discípulo más cercano del Señor, dice que no amemos al mundo, si cuando el Señor dijo: de tal manera amó Dios al mundo? Mis hermanos, cuando Jesús dijo de tal manera amó Dios al mundo, se estaba refiriendo a la humanidad, no a los escogidos, no al pueblo de Israel, sino al mundo, a toda la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? A la manera de Dios. ¿Sabe lo que es la manera de Dios? Y no como a veces decimos: este es un programa hecho a la manera de Dios, o viene desde el cielo. No, la manera de Dios, el amor de Dios. Dice: porque Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Me van siguiendo? La humanidad. Pero acá Juan me está hablando del sistema, del cosmos, el sistema de gobierno que tiene el mundo ahora, la filosofía, la cultura del mundo. Y mis hermanos, es tiempo de que hagamos una cosa. Hablamos de naciones cristianas, pero también hay naciones musulmanas, hay naciones paganas, ¿no es cierto? Esos son los reinos de este mundo. Estados Unidos es una nación, pero no es el reino de los cielos. Es una nación del mundo. Tengamos cuidado. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Otra es nuestra patria, otro es nuestro pasaporte. Acá en Estados Unidos tenemos el pasaporte con el águila, ¿no es cierto? Pero el pasaporte de los nacidos de nuevo es el pasaporte de la paloma. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor, hemos sido sellados y te sellaron allí, aleluya. Y dice: admitido, aleluya, hasta la redención completa. Aleluya. Dice la palabra del Señor
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo es este sistema presente, este estado presente de las cosas. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, mi hermano, al pan, pan y al vino, vino, como dicen los españoles. Lo que es mundo, lo que es reino de los cielos, es reino de los cielos, y no hagamos una mezcla allí, hacemos versiones nuestras. La palabra de Dios es bien clara: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Y el mundo pasa, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, vaya que si tenemos deseos, ¿no es cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Dice que los ojos no se sacian de ver. Y uno quiere ver más, ver más. Mi abuelita, doña María, siempre decía, cuando nosotros de chiquitos queríamos servirnos más comida, y después, angurriendo, decían los españoles, ¿no es cierto? Queríamos acaparar comida y después no comíamos, quedaba, sobraba. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué sobró la comida? Y porque no tengo más hambre. Y decía la abuela angurriendo, llenan primero el ojo que la tripa, decían, ¿no es cierto? Y así pasa el querer tener, el acaparar, las apariencias, que me vean con esto, que me vean con aquello otro. A mí la gloria más grande es que me vean con una Biblia en la mano, pero mayor aún que me vean viviendo la Biblia. Y dice la palabra del Señor, la vanagloria de la vida. Todo va a pasar. No proviene del Padre. Todo va a pasar. No proviene del Padre, sino del mundo. Vuelvo a repetir, porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, vamos a leerlo de esta manera, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Porque los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra no hay que comentarla, no hay que explicarla. Es luz y vida, mi hermano. Y el mundo pasa y sus deseos. Yo te la pongo bien simple, mi hermano. A veces cuando uno va, acá en Miami están los desarmaderos de autos, ¿no es cierto? El junker, como le llaman. Y ahí hay unos autos, carros, como le dicen acá, costosísimos, que un día eran el afán de muchos. Y si se habrán paseado mostrando todo, ahí terminaron en la chatarra. Y el mundo va a terminar en la chatarra porque dice que va a ser destruido por fuego. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi hermano, esto no es cuento, esto no es religión. Religión es el intento del hombre. De hecho, la palabra religión significa religar, volver a ligar. El intento del hombre por volverse a conectar con Dios es mediante el esfuerzo. Pero esto no es la vida de Dios. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos creído, Él me envió a su Hijo para que nos da de su vida. Y esta es la vida que podemos conocer a Dios, mi hermano. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora noten una cosa. En el único lado que se habla del anticristo, como tal, que se nombra anticristo, es en las cartas de Juan. El otro que habla del hombre de iniquidad, es Pablo allí en la carta a los tesalonicenses, pero Juan es el único que habla del anticristo. Pero nota que hay un personaje, dice el anticristo.
Pero dice que ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuándo es ese ahora? Y ese ahora era más o menos en el año 70, 90 de la era cristiana, o sea, varios siglos atrás, 20 siglos atrás prácticamente, ¿no es cierto? Y ahora han salido muchos anticristos. Y en esto que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, de la iglesia, del seno de la iglesia salieron los herejes, aquellos anticristos. Salieron, recibieron la verdad, recibieron la Biblia, la luz, la enseñanza, pero se desviaron. Anticristo, y préstame atención, mi hermano, que esto es bien serio. Por un lado está el anticristo, el personaje. Pero por el otro lado, muchos anticristos me hablan de un espíritu que va a controlar a gente de la iglesia. Salieron de nosotros, de la iglesia. ¿Y qué anticristo? Uno que pretende ocupar el lugar de Cristo. ¿Me va siguiendo? Te lo repito, anticristo. Anti que se opone a Cristo, al ungido. Cristo es el ungido. Oh, bendito sea Dios. El que se opone a la unción. ¿Querés más claro? Tengamos cuidado, no sigamos resistiendo la unción. Muchos anticristos. Un anticristo es alguien que no le reconoce los derechos que Cristo tiene sobre su vida. Es alguien que quiere vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Que dice, yo lo voy a poder hacer, yo lo voy a lograr. Y Cristo dijo, para esto he venido, para que tengan vida. Déjenme a mí, que yo voy a reproducirlo. Yo soy la vid verdadera, ustedes son simplemente las ramas. Permanezcan en mí, unidos a mí, porque separados de mí no sirven para nada. Cristo te está hablando en esta noche, deja de luchar en tu fuerza, deja y rendite a mí, dice el Señor. Tu vida de oración va a florecer, pero cuando me dejes orar a mí a través de tu vida, cuando vengas a mí y me digas, Señor, sé tú mi vida, cuando vengas y me digas como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne como ser humano, no lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Bendito sea. Tengamos cuidado, mi hermano, no sabemos cuándo podemos pasar de un cristiano a un anticristo. Podemos seguir en la iglesia, podemos seguir con la Biblia en la mano, pero en la práctica somos anticristos porque no le estamos dando el lugar a Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando como nosotros cuando tenemos que hablar a la gente. Expresamos nuestros sentimientos, expresamos nuestros puntos de vista. ¿Y quién te llamó para expresar puntos de vista? Estamos llamados para expresar a Cristo, para dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestras vidas. Mi hermano, la luz no condena, la luz revela. Y la iglesia condena muchas veces en vez de revelar. La luz no hace ruido, ilumina, descubre, desnuda, sin palabras. Vosotros sois la luz del mundo. ¿No será que nos falta encendernos? Que no nos pase como me pasó a mí, que tuve que ir a comprar agua en botella por estar lejos de la fuente. La fuente, ese raudal carmesí, está fluyendo. Aleluya. El río del Espíritu de Dios está fluyendo, mi hermano. Es tiempo de que nos metamos en el río, en el mover del Espíritu de Dios. Y dice la palabra, y con esto vamos a parar en esta noche. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Aleluya. Y conocéis todas las cosas. Aleluya. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No tengas miedo. No vas a ser engañado. A veces decimos hay que conocer las Escrituras para no ser engañado.
Nunca vas a conocer la Escritura tan bien que no va a venir otro que tenga más labia que vos y tenga más conocimiento de la Biblia. Pero es el Espíritu Santo el que te guía toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que te revela la verdad. Aparte, yo no tengo el intelecto que tienen muchos hombres, muchos engañadores. Yo necesito la iluminación del Espíritu Santo. Tú necesitas la revelación del Espíritu Santo, no el conocimiento que podés adquirir. Aleluya. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y paramos acá, mis hermanos, para motivarte a que el próximo jueves, Dios mediante, nos volvamos a encontrar. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene. Aleluya. Amén.